Argentina, el país sudamericano que fue la tercera economía de América Latina con un PBI de 383 mil millones de dólares y popularmente conocida por el tango y por el fútbol, y también por la estabilidad económica que ha tenido. Aunque Argentina es el octavo país del mundo en superficie total, con un territorio extremadamente rico en recursos naturales, un clima ideal para la agricultura y una población altamente alfabetizada, el país vive desde hace años una grave crisis financiera, aplicando varios default y alcanzando una tasa de inflación anual del 70% en septiembre de 2022, que aún podría llegar hasta el 100% en diciembre. En el mes de junio de 2022 ya tenía la séptima tasa de inflación más alta del mundo y la tasa más alta jamás vista en los últimos 30 años, por lo que cuando se habla de Argentina en la actualidad, muchos no se imaginarían que a principios del siglo XX el país estaba entre los 10 más ricos del mundo, siendo un gran exportador agrícola y recibiendo millones de inmigrantes debido al periodo de alto optimismo económico. Pero esos años de prosperidad quedaron atrás y ahora el caos económico y social se ha apoderado de la nación, con más del 42% de los argentinos viviendo por debajo del umbral de la pobreza. En este video veremos cómo Argentina destruyó completamente su economía y explicaremos por qué es imposible para la nación recuperarse en las próximas décadas. Para entender la historia del país en la actualidad, primero hay que ver la situación que tenía a principios del siglo XX, cuando Argentina era una de las 10 naciones más ricas del mundo. En ese momento el país se acercaba al PBI per cápita de Estados Unidos y estaba por delante de naciones como Alemania y Francia. Llegó a ser la sexta economía del mundo y esta representaba el 50% del PBI de toda América Latina, principalmente por su carácter exportador y el gran protagonismo en la agricultura y la ganadería. Fue un momento de precios elevados para las commodities, con sus productos muy atractivos para el mercado internacional, lo que garantizaba un crecimiento estable, un flujo de inversiones extranjeras y estabilidad política. Una gran disponibilidad de tierras, potencial agrícola y estímulo gubernamental hicieron que el país recibiera una gran oleada de inmigrantes de toda Europa, sobre todo españoles e italianos. Para tener una idea, en 1914 alrededor del 30% de la población argentina estaba compuesta por inmigrantes. Es necesario señalar que a pesar del crecimiento constante, el éxito de Argentina dependía en gran medida de las commodities, porque la nación no había sido capaz de desarrollar su industria del mismo modo que los Estados Unidos. De esta manera, debido a la crisis del 29 y después de la Segunda Guerra Mundial, los países importadores de productos argentinos iniciaron una época proteccionista, con el objetivo de recuperar sus economías y a corto plazo estaban muy endeudados en la posguerra. Para que se tenga una idea, los argentinos perdieron una cuarta parte de su PBI entre 1929 y 1932. En este contexto se inició el periodo que se conoció como la década infame, con 2 golpes de estado entre 1930 y 1943, así como la corrupción generalizada y el declive económico. El mayor símbolo de este periodo fue el Tratado Roca-Ruziman de 1933, realizado con su principal socio comercial, el Reino Unido. Este tratado se consideró muy unilateral, ya que Argentina iba a suministrar carne a los británicos, al mismo tiempo que les concedía el control total de los transportes, principalmente en Buenos Aires, y al mismo tiempo eliminaba los impuestos de la importación del carbón británico. Estos factores propiciaron la llegada al poder del populista Juan Domingo Perón en 1946, que intensificó la fuerte intervención económica ya iniciada anteriormente, nacionalizando varias industrias y ferrocarriles,
ampliando los derechos laborales y creando un fuerte proteccionismo con la intención de desarrollar las industrias de la nación. Inicialmente, las políticas dieron sus frutos, con aumentos salariales que situaron a Argentina como la mayor clase media proporcional de América Latina, alcanzando el 40% de su población en la década de 1960. Sin embargo, a largo plazo, lo que se había producido con Perón nunca cambió, ya que el excesivo gasto público para financiar al bienestar social, la inflación se hizo constantemente alta, manteniendo una media anual del 26% entre 1944 y 1974, por lo que el país quedó cada vez más aislado y sus industrias nunca fueron realmente competitivas. Así, incluso con la caída de su gobierno en 1955 y luego en 1974, la corriente política creada por el peronismo no solo sobrevivió, sino que tiene partidarios tanto de izquierda como de derecha, y se caracteriza por su claro populismo y un elevado gasto público. Con esto se hace evidente el porqué de la decadencia económica argentina, con su alta inestabilidad política, sufriendo 6 golpes de Estado en el siglo XX. El país fue tomado por el populismo, no pudo controlar sus gastos excesivos, obteniendo un déficit fiscal en 111 años de los últimos 121 años, y la alta inflación, además de la histórica corrupción en todos los sectores, tanto que estos factores llevaron al famoso economista estadounidense Simon Kuznets a declarar en 1971 que hay 4 tipos de países en el mundo: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina, debido a las características únicas que llevaron al auge económico de Japón y al declive de Argentina en el tiempo, gracias a su histórico como único país del continente americano que es más pobre hoy que hace un siglo. Solo en 1989, con la elección del nuevo presidente Carlos Menem, que la política argentina tomó un nuevo rumbo, ya que a pesar de autodenominarse peronista, Menem adoptó políticas liberales con privatizaciones, desregulación del mercado laboral y una apertura al capital extranjero. Además, para controlar la hiperinflación, que alcanzó el 1.344% anual en 1990, el gobierno Menem creó un programa de estabilización llamado Plan de Convertibilidad, es decir, el tipo de cambio fijo de un peso argentino por un dólar americano. Al principio, las políticas adoptadas por Menem fueron muy positivas, ya que se produjo un gran descenso de la pobreza y la inflación se redujo drásticamente hasta el 1.6 anual en 1995. Además, hubo una reducción de los déficits públicos y un aumento de las reservas internacionales. Sin embargo, este periodo positivo duró poco y una vez más, el país entró en crisis, tras varios escándalos de corrupción sumados a la crisis asiática. La crisis asiática de 1997 y la mexicana de 1994 motivaron la fuga de capitales extranjeros de los países emergentes y afectaron a varios países de América Latina, debido a la falta de confianza de los inversores con las inestabilidades que vivían estas naciones. Además, a largo plazo, esta fijación del tipo de cambio argentino al dólar, que fue mantenida durante 12 años, acabó perjudicando al mercado interno de la nación, porque los productos fabricados en el extranjero se abarataron más que los propios producidos argentinos, lo que no solo generó más importaciones, sino también el declive de la industria local. Con el fin del tipo de cambio fijo, la alta estabilidad de la moneda y el hecho de que casi el 70% de la deuda argentina, siendo extranjera, existe un alto grado de dolarización en su economía, con inmuebles y automóviles, por ejemplo, que se cotizan en dólares. Si comparamos a Argentina con Chile, que es una nación con menos de la mitad de la población argentina, exporta alrededor de 78.000 millones de dólares anuales, mientras que los argentinos solo exportan unos 54.000 millones de dólares al año,
lo que demuestra que la economía del país no está conectada de forma significativa al comercio internacional, acumulando así déficits externos, y gracias a sus insuficientes exportaciones, Argentina se enfrentó a la mayor crisis de su historia entre el 2001 y 2002, cuando dio el segundo default más grande de la historia, con su economía contrayéndose un 15% en 2 años, y con casi la mitad de su población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. La decisión sacudió la confianza de los inversores, ahuyentó a las empresas extranjeras y dificultó la obtención de nuevos préstamos internacionales. Pero en el momento en que todo parecía perdido, apareció una explosión de las commodities a principios del siglo XXI, principalmente por la alta demanda de los mercados emergentes, pero sobre todo de China, lo que benefició no solo a la economía argentina, sino a otros países exportadores de materias primas como Brasil, Canadá y Australia, con los que las exportaciones de carne y soya aumentaron considerablemente, superando el 20% de las exportaciones totales de Argentina. Sin embargo, lo que podía salvar al país fue una vez más mal aprovechado, pues como ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner, y posteriormente de Cristina Kirchner, aprovecharon ese momento de optimismo económico para ampliar el gasto público, que pasó de 21% para 41% del PBI argentino en solo 13 años de kirchnerismo. Debido a este hecho, a pesar del excelente impulso y el raro superávit, este periodo fue totalmente desperdiciado, y cuando los buenos tiempos terminaron y los precios de las materias primas comenzaron a caer, la crisis golpeó de nuevo la puerta de los argentinos, con el gobierno argentino aplicando un nuevo default en 2014. Así que los argentinos decidieron cambiar radicalmente el rumbo, eligiendo a Mauricio Macri en 2015, el primer presidente elegido democráticamente que no era peronista y socialdemócrata. Macri prometió una política liberal, pero de nuevo las promesas de campaña no se materializaron, no se produjeron reformas profundas y la pobreza no hizo más que aumentar, al igual que la inflación y la deuda. Actualmente, con el presidente peronista Alberto Fernández, de nuevo el ciclo se repite, enfrentamientos con la vicepresidenta Cristina Kirchner, una inflación que alcanza un nuevo récord en 30 años, llegando al 64% de inflación anual en julio de 2022 y un importante riesgo de default con el FMI, ya que Argentina es actualmente el mayor deudor del fondo, con una deuda de 44.000 millones de dólares, casi 4 veces la deuda del segundo país deudor, Egipto. Además, aunque la mitad de la deuda argentina está en moneda extranjera, las reservas internacionales de la nación son solo de 39.000 millones de dólares, lo que significa que el país tiene pocos activos extranjeros que le sirvan de seguro para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en el extranjero y para mitigar la crisis, además de no proporcionar una mayor sensación de seguridad a los inversores, algo que sería crucial para la recuperación del país. Por lo tanto, Argentina se derrumbó porque nunca logró resolver sus problemas estructurales y por lo tanto no sirven las promesas vacías de los políticos, si el gasto excesivo y la corrupción erosionan su frágil economía. Tan solo en un mes, 3 ministros presentaron su renuncia. En media, 200 argentinos dejan el país por día, con la esperanza de una vida mejor, ya que quedarse y no tener esperanzas es aún peor. La falta de oportunidades de trabajo, los salarios bajos y los altos índices de pobreza provocan entre los jóvenes la esperanza de irse del país. La relación es de 7 entre 10. Actualmente, 49% de los argentinos vive bajo la línea de la pobreza. Como resultado, la nación sigue perdiendo relevancia en el ámbito internacional, y es casi imposible ver un futuro próspero para los argentinos en las próximas décadas. Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja tu like y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.